Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración para grabar el mensaje de hoy domingo. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Le voy a invitar a que usted que está ahí en su casa incline su rostro y me acompañe en esta oración. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias porque, Señor, escuchas nuestra oración. Y Padre, te haces presente, Señor, cuando nosotros vamos a ti, Señor, para implorarte, rogarte, Señor, o solicitarte, Señor, alguna acción de parte tuya para con nosotros, Padre Celestial. Y lo que ahora, Señor, estamos pidiendo, Señor, es que tú nos guíes en este estudio, Padre, que tú seas el que nos mueva, Señor, que tú seas, Padre Celestial, el que nos enseña de tu palabra y que nosotros podamos aprender de ella, Señor, de una manera sencilla, Señor, práctica, y que nos sirva, Señor, para nosotros en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, porque yo sé que cuando nosotros oramos a ti tomando este lugar con mucho respeto y temor, Señor, yo sé que tú contestas la oración. Padre, que, Señor, tu siervo que está aquí al frente nada más sea un instrumento en tus manos. Bendito seas. Te alabamos, te bendecimos y te honramos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Mateo, capítulo número 5, dice lo siguiente en sus primeros 2 versículos. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Cuando nosotros tomamos esta parte de la palabra de Dios y nos damos cuenta de lo siguiente, que Mateo capítulo número 5, 6 y 7 se le ha llamado el sermón de la montaña o el sermón del monte, y es una de las grandes enseñanzas de Jesucristo. Y si nosotros queremos saber acerca de la vida cristiana, de las normas de la vida cristiana, de los principios de la vida cristiana, lo único que tenemos que hacer es acercarnos precisamente a Mateo 5, 6 y 7, que es donde está contenido todo esto que acabo de decir. Y quiero empezar mi plática o esta sencilla enseñanza diciendo lo siguiente. Nosotros somos seres sociales, ¿ok? Y toda sociedad la sociedad se mueve a través de principios normas, etcétera. Okay. Y nosotros podemos encontrar que todas las sociedades tienen principios religiosos. Todas las sociedades tienen principios morales. Todas las sociedades tienen principios sociales. Todas las sociedades tienen principios de convivencia. Y 5 le vamos a poner aquí, etcétera. Valores, todo lo demás. Y entonces, esto a nosotros nos sirve, a la sociedad nos sirve para movernos en la sociedad y poder tener convivencia unos con otros. ¿Qué son los principios religiosos? Los principios religiosos son los que son emanados de alguna iglesia, algún líder religioso, etcétera, ¿okay? Y que por lo tanto esos principios tienen una característica, ¿okay? Los feligreses, ¿okay? Los viven o su obligación es practicarlos. ¿Okay? Y esto es hablando en general. Ahorita me voy a referir en particular. Entonces, esto es un principio religioso. Yo como líder puedo decir, es que aquí en la iglesia se va a hacer esto. Y entonces, como líder religioso, ustedes, iglesia, se supone que deben de tener la obligación de seguir lo que yo estoy diciendo.
Bueno, se supone, ¿verdad? Porque no siempre es así. Un principio moral, ¿ok? Los principios morales están en todas las sociedades y un principio moral se define como aquellos que rigen el comportamiento, ¿ok? En la sociedad, dependiendo, y aquí quiero puntualizar, de lo que la sociedad considera bueno o malo. Entonces, este es un principio moral. Los principios morales nacen en las sociedades y la sociedad determina lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, yo como miembro de la sociedad entiendo o debo saber lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, lo importante de esto es que estos no están escritos, sino son de transmisión familiar, hereditaria, no lo sé, no hay un catálogo donde diga esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Son principios que ya la sociedad los tiene establecidos y son principios entendibles que se transmiten de padres a hijos. Ok. Los principios sociales, ok, son los que facilitan la convivencia entre la sociedad. Son todos aquellos principios que van a facilitar la convivencia entre unos y otros. Y estos sí están, en algunos, sí están muy establecidos. ¿Okay? Porque para facilitar la convivencia, las personas tienen que ponerse de acuerdo. Y entonces, así se dan los principios de convivencia o los principios sociales que nos llevan a la convivencia. ¿Okay? Y puedo poner aquí, por ejemplo, otro más. No voy a hablar mucho. 4. Nosotros también tenemos algo que se llama principios o normas jurídicas. Normas jurídicas. Y las normas jurídicas, ahí sí, ok, esto es ley. Okay, esto es ley. Y entonces toda la sociedad tiene la obligación de cumplir las normas jurídicas o los principios jurídicos, porque esos sí están establecidos perfectamente en una ley. Nosotros aquí como mexicanos tenemos una ley que tenemos que respetar y todos tenemos que respetarlo, no hay excepciones, porque eso es una norma jurídica o es un principio jurídico. Entonces, entendemos, ¿cómo nos movemos como sociedad? Como en un principio religioso, ¿okay? En un principio moral, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. En un principio de convivencia social, ¿okay? Donde nosotros nos ponemos de acuerdo para poder convivir. Y en una sociedad que tiene leyes. Y así nos movemos todas las sociedades. Ahora, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, voy a encontrar lo siguiente. ¿Ok? Que a mí la palabra de Dios que me va a enseñar, ¿ok? Principios religiosos. Y ahorita voy de lo general a lo particular. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Me enseña un principio religioso o los principios religiosos. Y los principios religiosos tienen ciertas características muy especiales. Los principios religiosos regulan mi relación con Dios. Eso es lo primeritito que nosotros tenemos que entender en un principio religioso, ¿okay? Que van a regular mi relación con Dios. Ahí debe estar establecido en la palabra de Dios
cómo es que yo debo de tener mi relación con Dios. Entonces eso es lo primeritito que yo me doy cuenta en la palabra de Dios, que a mí me dice cómo me relaciono con Dios. Y ahora, ¿es Dios el que pone? ¿Es Dios el que pone las condiciones para que yo me relacione con Él? Ahorita voy a hablar de ello. Segundo, un principio religioso o una norma religiosa me enseña a tener relación con los demás. Y cuando yo digo mi relación con los demás, aquí en la palabra de Dios hay normas que si yo las sigo, me va a facilitar relacionarme adecuadamente con todos los demás o con la sociedad. Y tercero, ¿sí?, los principios religiosos que me enseñan mi relación conmigo mismo. O sea, con mi interior. Con mi interior, aquí vamos a poner interior. Entonces, esto es lo que yo he encontrado en el estudio en relación con los principios que se manejan así estándar en cuanto a los principios religiosos. Y todas las sociedades, sea de la religión que sea, tiene una relación con Dios y ellos lo marcan. Así, por ejemplo, los hindúes tienen su manera de relacionarse con Dios. Los musulmanes tienen su propia manera de relacionarse con Dios. Y los cristianos tenemos nuestra propia manera de relacionarnos con Dios. Ahorita voy a irme de lo más grande a lo más chiquito. También nosotros, todas las religiones tienen la manera de cómo se relacionan ellos. Y hay una diferencia, por ejemplo, en las relaciones que mantienen los musulmanes, en las relaciones que mantienen los cristianos. Son diferentes las relaciones sociales entre los musulmanes y son muy diferentes las relaciones sociales entre los cristianos. Son diferentes. Si yo voy a Arabia, con la mentalidad que tengo, a lo mejor yo hago algo que a ellos no les gusta. O viceversa, ellos pueden venir aquí y pueden ellos hacer algo que a nosotros nos parece extraño, pero para ellos es lo normal. Entonces, cada religión maneja sus propias relaciones en el ámbito religioso y cada religión tiene su propia manera de introyectarse o de relacionarse con nosotros mismos. Ahora, muy bien, cuando nosotros hablamos de Mateo, capítulo número 5, cuando nosotros hablamos de Mateo, capítulo número 5, nosotros estamos diciendo, Jesús, el objetivo es enseñar. Porque dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Muy bien, la cosa aquí es, ¿qué es lo que Él va a enseñar o qué es lo que Él va a comunicar a sus discípulos? Bueno, déjeme decirle, si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Él lo que va a enseñar es lo que nosotros conocemos ahora como doctrina cristiana. O va a enseñar los principios cristianos. Esto es lo que Jesús va a enseñar en Mateo capítulo número 5, capítulo número 6 y capítulo número 7. Los principios cristianos. Y esos principios cristianos nos dicen, igual, cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con la sociedad o con el prójimo y
cómo relacionarme con mi propio yo interior. ¿Ok? Hasta aquí creo que es entendible. Ahora, Él va a enseñar, y ya vamos aclarando, ¿qué es lo que va a enseñar? Va a enseñar principios cristianos o normas cristianas. La pregunta es, ¿a quién? ¿A quién nos va a enseñar? ¿A quién? Okay. Y cuando yo veo el pasaje, encuentro dos cosas en el pasaje ahí. Okay. Uno, dice la Biblia, okay, Mateo capítulo número 5, versículo número 1, viendo la multitud. Y entonces aquí tenemos la primera cosa que yo aprendo del pasaje. Hay una multitud. Okay. Dice la Biblia, viendo la multitud. Y luego dice, subió al monte. Okay. Y entonces, la multitud esta, okay, la pregunta es, ¿ellos escuchan el sermón del monte o no lo escuchan? ¿Las enseñanzas de Jesús van dirigidas a la multitud también o no van dirigidas a la multitud? Creo que son preguntas que honestamente nosotros tenemos que hacer. ¿Quiénes componen esta multitud? ¿Quiénes componen esta multitud? Si nosotros, examinamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que estas grandes multitudes, eran multitudes que venían a oír a Jesucristo. Y estaban compuestas, de judíos y de no judíos. Porque, por ejemplo, nosotros encontramos ahí en el mar de Galilea cuando Jesucristo está predicando y que alimenta a aquellas personas que son 5,000. Esas personas que son 5,000, estando en Galilea, nosotros nos damos cuenta quiénes son los habitantes de Galilea. ¿Y quiénes son los habitantes de Galilea? Los habitantes de Galilea son judíos y no judíos. Y entonces, a la multitud que Jesús está enseñando es que son personas que son judías y no judías. Y entonces, cuando yo tomo esto, yo me doy cuenta de lo siguiente. Se podría decir a esta multitud que son de judíos y no judíos, que han ido a escuchar a Jesucristo, se le podría decir lo siguiente. Abra su Biblia en el 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Se le puede decir eso a una multitud, que ellos son la sal de la tierra? ¿Se le puede decir a una multitud de oyentes, vosotros sois la luz del mundo? Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Se le puede decir a esa multitud, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres que están en los cielos? ¿Se le puede decir a esa multitud que es simple y sencillamente de oyentes, que ellos son la sal, que ellos son la luz? ¿Se le puede decir a esa multitud? Y déjeme decirle, hermano, con mucha honestidad, si Jesucristo se está refiriendo a esta multitud y toda esa multitud, realmente Jesucristo le está diciendo que toda esa multitud que está ahí son la sal de la tierra y son la luz del mundo, entonces quiere decir que toda esa multitud no son simple y sencillamente oyentes en Cristo Jesús. Son entonces creyentes en Cristo Jesús, para que Jesucristo les pueda decir, ustedes son
la luz del mundo y la sal de la tierra. No sé si me estoy explicando, pero creo que sí, creo que estoy explicándome perfectamente. Ahora, la otra parte que encontramos en el pasaje, viendo la multitud, subió al monte. Esto quiere decir que Jesucristo se separa un poco de la multitud, porque así es lo que yo entiendo en el pasaje. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ahora sí, vinieron a él sus discípulos. Y entonces tenemos dos tipos de audiencias en el pasaje. La multitud que acude a oír a Jesucristo y una gente especial que la Biblia llama los discípulos. Y ahora, cuando nosotros examinamos todo el pasaje del Sermón del Monte, del capítulo 5, 6 y 7, nos damos cuenta ahora sí, ¿ok?, que este pasaje puede ser aplicado a los discípulos. Y entonces, el Sermón del Monte principalmente está dirigido a la enseñanza de los discípulos. ¿Estamos? Y entonces, aunque haya una grande multitud, que la hay o la pudo haber habido en ese momento que Jesucristo está hablando, su enseñanza principal del Sermón del Monte no tanto es la multitud, sino es el objetivo enseñar a sus discípulos, porque lo conecta, ¿ok? Vinieron a esos discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién? Les enseñaba a los discípulos, particularmente porque son los que tenía cerca, son los que estaban cerca y son los que a Jesucristo le interesa enseñarles, porque ellos son los que van a continuar la obra cuando Jesucristo ya no esté aquí en la tierra. Por eso es importante que entendamos este pasaje. Ahora, esta multitud pudo haber estado presente. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros vamos a Mateo capítulo número 7, en el versículo 28, fíjese lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, estamos hablando del final del Sermón del Monte, dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Okay? Y entonces, no hay ningún problema, no estamos peleados con nadie, porque hay unos hermanos que dicen, no, nomás fueron para los discípulos, y hay otros que dicen, no, fueron para toda la multitud. ¿Okay? Y déjeme decirle, ¿okay?, yo estoy convencido de que Jesús habló, ¿okay?, y que su objetivo era enseñar a los discípulos y que esa enseñanza la pudieron haber escuchado todas las demás personas. Entonces, aquí, hermano, es lo maravilloso de Jesús, es lo maravilloso del Sermón del Monte, ¿okay?, que el Sermón del Monte lo pudo escuchar, ¿okay?, mucha gente, pero Jesús tenía el objetivo de enseñarle a sus discípulos acerca de los principios de la vida cristiana. Okay, hasta aquí estamos claros. Voy para adelante. Ahora, hablamos de que Jesús va a enseñar las normas de la vida cristiana. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Jesús para enseñar las normas de la vida cristiana?
¿Las enseña directo o cuál fue el método que Jesús usó para enseñar las normas de la vida cristiana, y que esas normas son las que nosotros hoy en la actualidad debemos estar siguiendo y viviendo, porque son la base de la vida cristiana? Lo que puso Jesucristo, que nosotros debemos seguir como normas de nuestra vida cristiana. Y déjeme decirle lo siguiente. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Jesús, Jesús toma la ley y sobre ella va a enseñar las normas cristianas. Y a lo mejor no está muy entendible en esto, pero voy para allá. Jesús toma la ley, ¿cuál? Y sobre esa ley, Él va a poner los principios cristianos. Voy a explicar esto. Y hermanos, perdónenme, pero soy así medio obsesivo para tratar de explicar las cosas. Israel. Y así muy rápido. Egipto, cautiverio, y ellos están aquí en el cautiverio 400 años. Cuando Israel tuvo cautivo en Egipto 400 años, ¿cómo le hizo para vivir como sociedad? La primera cosa es, no hay ley. Y cuando me refiero a la ley, estoy hablando de la Torah. Porque no estaba la Torah, no había ley todavía en ese tiempo. Entonces, ¿cómo le hacía Israel? Pues, ¿cómo le hacía? Vivía con la tradición oral. Y los principios sociales, los principios familiares, los principios éticos, etcétera, etcétera, partían de una ley oral. Lo que el padre podía transmitirle a los hijos. Y cuando nosotros entendemos esto, la transmisión de los principios orales, nosotros vamos a encontrar que al ir transmitiendo oralmente se pueden ir perdiendo esos principios. Por eso es necesario que nosotros tengamos una ley. Porque la ley cuando se escribe, así se va a transmitir de una generación a otra. Y aquí, en la tradición oral, al ir transmitiendo, se pueden ir perdiendo ciertos principios. Y es lo que nos está sucediendo ahorita a nosotros. Aunque tenemos una ley escrita, hay muchas cosas que nosotros estamos transmitiendo a nuestras generaciones y están perdiendo muchos principios. Ha habido muchos cambios. Entonces, Israel, ¿cómo lo hizo? Con la tradición oral, ellos son los que se movían. Cuando ellos salen al desierto, en el desierto Dios les da la ley. Y asómbrense. Esta ley que Dios les da a Israel esta ley contiene 1. Principios religiosos. Y hablamos aquí de relación con Dios, hablamos de relación con los demás, etcétera. Y aquí cuando nosotros hablamos de estos principios religiosos, hablamos específicamente de la ley ritual.
La ley ritual, la ley de los sacrificios. Y la ley de los sacrificios a mí me relacionan con Dios. Y Dios fue el que puso esa ley de los sacrificios. Y dicen, ustedes van a relacionarse conmigo de esta manera, a través de los sacrificios de paz, a través de los sacrificios por el pecado, a través de los holocaustos, a través de las ofrendas que ustedes tienen que traer a la iglesia, al templo para el sostenimiento de los sacerdotes, etcétera. Y toda esa ley se llama ley ritual. Y toda esa ley, el objetivo es acercar al hombre con Dios. Y entonces cuando tenemos esos principios ya escritos, entonces esos principios se transmiten de una generación a otra, ¿ok? Y no hay manera de que esto pueda cambiar. ¿Por qué? Porque ya está escrito, y lo que yo voy a hacer cuando voy a transmitir estas normas o estos principios o estas leyes, simple y sencillamente voy a tomarlos, ¿ok? Los introyecto, los vivo y luego los paso a mi hijo o a mi nieto o a mi descendencia, etcétera. Pero los paso tal y cual. La ley que Dios le dio, ¿ok? La ley que Dios le dio a Israel contiene principios de ley civil o normas civiles, y esos regulan precisamente la conducta del israelita en la sociedad. ¿Por qué les explico esto? Ahí voy para allá, nomás ténganme paciencia. Entonces, una sociedad no puede vivir sin esto, no puede vivir sin estos principios, sin leyes civiles, porque las leyes civiles van a regular nuestra conducta en la sociedad. Y ahí en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, vamos a encontrar muchas leyes que van a regular nuestra conducta en la sociedad. Por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Okay? Por ejemplo, si tu hijo ahí dice en Deuteronomio, he aquí mi hijo es contumaz y rebelde, no me hace caso, no quiere entender. Y entonces dice la palabra de Dios, entonces agarras a ese muchacho, lo sacas afuera del pueblo y todo el pueblo lo va a apedrear. Y esa es una ley civil. Dice, porque así vas a quitar el mal. Si agarras a dos en adulterio, al hombre y a la mujer, dice, sácalos y apedréalos. Entonces nosotros tenemos, ley ritual, ley civil, pero también tenemos principios morales. Que son lo que internamente me mueve a mí para que tenga una conducta social adecuada. Creo que me expliqué. El principio moral es lo que internamente a mí me mueve, lo que yo sé que es bueno. Y eso me ayuda a mí para que dentro de la sociedad yo pueda tener una conducta adecuada. Y puedo seguir hablando de aquí lo vamos a poner, etcétera, porque no tengo mucho tiempo. ¿Okay? Y termino esta sesión con esto. Hay muchos más. Y lo último es principios generales o estándares. Y aquí lo tenemos, 10 mandamientos. Y cuando yo hablo de principios generales o estándares, y son los 10 mandamientos, si tan siquiera yo me rigiera por los 10 mandamientos, la primera sección tiene relación con Dios y la segunda sección tiene relación con el hombre. Y si solamente me moviera por los 10 mandamientos, yo sería una persona que socialmente
no tendría tantos problemas. Si tan solo me rigiera por esto. Ahora, ¿por qué les expliqué esto? Porque Jesucristo está tomando todas estas cosas, ¿ok? Y sobre esto, Él va, ¿ok?, a poner los principios cristianos. Y va a haber un grande cambio en relación con la ley y los principios cristianos. Va a haber un grande cambio, vamos a hablar de ello. ¿Por qué yo digo que Jesucristo está tomando cosas de la ley para poner un principio cristiano? Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Mateo capítulo número 5. Versículo 21. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde está eso? El no matarás, ¿dónde está? En la ley. No matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, ahí está el pero. Y nosotros tenemos siempre la expresión, es que aquí no hay pero que valga. No, déjeme decirle, hermano, aquí sí hay pero que vale. Y son los peros de Jesús. ¿Ok? Aquí sí hay pero que vale y son los peros de Jesús. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Fíjese lo que estamos leyendo. No matarás, y si matas será culpable de juicio. ¿Ok? Y aquí dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿A qué está equiparando? ¿Ok? El no matarás al enojo. Porque dice, si te enojas contra tu hermano, y no es hermano, quiero que me entienda, o sea, no somos santurrones ni mucho menos. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Okay. La cosa es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el sentido que nosotros tenemos que entender del principio cristiano. Okay. No es que Jesucristo nos esté diciendo, nunca tienes que enojarte, no debes enojarte contra tu hermano. No es ese sentido. El sentido es que si yo me enojo y ese enojo dura y crea en mí resentimiento, rencor, coraje, etcétera, etcétera, ese es el enojo al cual Jesucristo se está refiriendo. Entonces, por el hecho de que yo me enojé con mi hermano y ese enojo me está durando, ahora yo soy culpable de juicio. Y luego dice lo siguiente: cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que es tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Oye, mejor me quedo con la ley. Porque la ley dice no matarás. Y entonces quiero que vean esto, hermano, que vean esto, iglesia, quiero que vea esto. La ley que fue dada son mandamientos para cumplir. Y se tienen que cumplir y tienen un objetivo específico. Deuteronomio capítulo número 4. Dice la Biblia así. Deuteronomio 4, desde el 1 en delante. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os
enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová. Ojo con lo que leímos. Yo te di decretos, ejecútalos, ¿ok? Dice, para que vivas y entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. No añadas, dice, a la palabra que yo os mando, ni disminuyáis de ella para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os he ordenado. Y luego dice, está hablando, aquí en el 5 ya está hablando Moisés, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuál es el objetivo de los que se guarden los estatutos? El objetivo que Dios persigue que se guarden los estatutos es que Israel sea una nación sabia, una nación entendida, una nación que sea reconocida a nivel de todas las naciones. Versículo número 40, ahí está el otro objetivo. Guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Okay. ¿Cuál es el objetivo de esto? Okay. El objetivo es cumplir, el objetivo es que yo tengo que hacerlos para que yo sea una nación sabia y me vaya bien. Ese es el objetivo. Y aquí es cumplirlos, simple y sencillamente cumplirlos. Un mandamiento y tengo que cumplirlos. Pero cuando Jesucristo, pone principios cristianos, ya no solamente son el cumplir por cumplir. Los principios cristianos van más allá, van más allá. El principio cristiano que Jesucristo está poniendo no es una regla que nosotros tenemos que cumplir por cumplir. Es una regla que nosotros cumplimos porque ha nacido en nosotros una convicción respecto a lo que Jesucristo nos está diciendo. Y entonces el cumplimiento de los principios cristianos no es en base a un mandamiento que se tenga que cumplir, sino que los principios cristianos que se están poniendo nacen en una convicción que nosotros generamos a través de la enseñanza. Y entonces, esa es la grande diferencia entre la ley y la ley de Cristo. Esa es la gran diferencia entre los mandamientos de la Torah y los mandamientos de Jesucristo. Es la gran diferencia. Y si usted quiere más, vaya por favor a Mateo capítulo número 5. Dice, Mateo capítulo número 5, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 27. Pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Me explico, hermano, cómo es la vida cristiana. La vida cristiana no es cumplir por cumplir. Un mandamiento no es hacerlo por hacerlo, para que me vaya bien. No, la vida cristiana y los principios cristianos son principios que nosotros introyectamos, que los llevamos dentro y que vivimos conforme a esos principios, porque se hacen una convicción, generan convicción, convencimiento, y entonces nuestra vida cristiana debe ser una vida llena de convicciones. Y si nosotros queremos saber cuáles son los principios cristianos que nosotros tenemos que acatar para que nos vaya bien en la tierra, para que nosotros nos vaya bien en la vida cristiana, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es seguir la enseñanza de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Les enseñaba los principios cristianos que generan en ellos una convicción y que no es un mandamiento de cumplir por cumplir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios?
¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Entender lo siguiente. Que los principios de Cristo, ¿ok? Principios de Cristo o principios cristianos me ayudan a mí a mantener una relación con Él, con Jesús, con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que acercarme a la palabra de Dios, tengo que leer la palabra de Dios y tengo que entender cómo tengo que acercarme a Jesucristo. Me ayudan a mí los principios cristianos a entender la relación con Él, acercarme a Él. Y esta relación con Él nace por convicción. No es acercarme por acercarme, no es orar por orar, no es pedir por pedir, no es solicitar por solicitar, no es ir con Jesucristo por ir con Jesús, no. Yo voy con Jesús porque tengo la convicción de que debo estar con Él, debo tener comunión con Él. Y porque tengo una necesidad de estar en comunión con Él. Los principios de Jesucristo me enseñan a tener una buena relación con los demás. Voy a dar un ejemplo, nomás un ejemplo así muy rápido. Mateo 7. Versículo 12. A este se le ha llamado el principio de la regla de oro. Y creo que funciona en la vida cristiana. Fíjese lo que dice aquí. Así que, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué está diciendo? No sé si usted ha escuchado la palabra, oye, lo que no quieras que te hagan, no lo hagas a las personas. ¿Sí han escuchado esas palabras? De que, bueno, si no quieres que te hagan las cosas, pues tú no las hagas. Eso es una actitud pasiva. Que yo no voy a hacer lo que no quiero que me hagan, es pasivo. Y fíjese cómo dice Jesucristo. Jesucristo no es, en el mandamiento de Jesucristo, en la norma de Jesucristo de convivencia social, ¿okay? Jesucristo dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros es una condición activa, no pasiva. Véalo ahí, haz las cosas a tu prójimo que quieres que te hagan. Trata a tu prójimo como quieres que te traten a ti. Y aquí estamos hablando nosotros de algo que es activo, no pasivo. Y entonces, las normas de Jesucristo me van a enseñar a tener una buena relación con los demás. Y las normas de Jesús me van a enseñar a tener una buena relación conmigo mismo, con mi yo. Y ahí está. No te afanes. No te afanes. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué estás pensando en el día del mañana? Te estás afanando. Estás en ansiosa inquietud, así dijo Jesús. No te afanes. El Señor sabe de las cosas que tú tienes necesidad. Estás hablando de alguien que tiene una convicción de que es cristiano y de que alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús y que sabe que Jesucristo va a suplir todas sus necesidades. ¿Para qué te afanas? El día de ayer ya pasó. El mañana
Todavía no existe. Procura lo de hoy nada más. Preocúpate por lo de hoy. Porque cada día trae su propio afán y cada día trae su propio mal. Qué diferente, de veras, hermano. Qué diferente es la vida bajo la ley y qué diferente es la vida bajo los principios cristianos. ¿Qué nos queda a nosotros? Déjeme decirle, con esto voy a empezar a cerrar o voy a cerrar ya. Ok. ¿Qué nos queda? Nosotros, iglesia, estamos fallando. Y estamos fallando, primero, en practicar nosotros mismos los principios que Jesucristo ha dejado establecidos en su palabra. Y estamos fallando porque los desconocemos. O si los conocemos, nos hacemos los desentendidos y no los practicamos. Estamos fallando porque nosotros no hemos generado la convicción necesaria para nosotros movernos por los principios que Jesucristo ha dejado establecido en su palabra. Necesitamos urgentemente, iglesia, otra vez o nuevamente generar esas convicciones que son tan importantes para vivir nuestra vida cristiana. Eso es uno. Y lo segundo, necesitamos, como lo hizo Jesús, transmitir, la enseñanza de los principios cristianos a las generaciones. Hemos fallado porque nuestra vida espiritual ha sido una vida tibia y el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios es muy pobre. Y ese concepto pobre que tenemos de Dios lo hemos transmitido a las generaciones. Y es por eso que las generaciones han cambiado su concepto de Dios y han cambiado su concepto de los principios cristianos. Tantas cosas que las nuevas generaciones están introduciendo a las iglesias. Por ejemplo, en la adoración, Y si hablo también acerca de la doctrina, tantas doctrinas tan erradas, y eso es simple y sencillamente porque nosotros hemos descuidado la enseñanza de Jesús. Abriendo su boca les enseñaba. La palabra enseñar, yo lo dije el domingo pasado, es jinuj. Y jinuj no significa simple y sencillamente transmisión de conocimientos, no. Enseñar en el hebreo significa dedicación. Y cuando yo voy a la palabra de Dios y me doy cuenta que Jesucristo les enseñaba, yo me doy cuenta que Jesucristo dedicó 3 años o 3 años y medio de su vida estar cerca de los discípulos, dedicar su vida a los discípulos, por eso dice la Biblia, y acercándose a sus discípulos les enseñaba. Dedicó su vida a enseñar a los discípulos porque él sabía que si enseñaba a los discípulos, entonces su obra, no sería en vano, y cuando él faltara y se fuera al cielo, entonces los discípulos tomarían el lugar de la enseñanza y transmitirían la enseñanza con una claridad como él lo hubiera hecho. Necesitamos, los que tenemos convicciones, defender nuestros principios cristianos. Somos tan débiles y sucumbimos tanto, hermano, a este mundo que nos estamos olvidando de defender los principios cristianos. Y si hablo de la sociedad en general, no exclusivamente de los cristianos, si hablo de la sociedad en general, yo me estoy dando cuenta de lo siguiente, que el plan maléfico de nuestro enemigo, que es el diablo, está muy bien diseñado. Y él está causando un daño grave cuando las generaciones que vienen atrás van a tomar el control.
Y cuando la generación que viene atrás de nosotros tome el control, todo esto va a cambiar y mucho de los principios sociales buenos, de los principios morales buenos y particularmente los principios cristianos van a ser quitados. Y vamos a tener una sociedad perversa. Y todo porque no hemos defendido nuestros principios. Ponga atención a lo que le digo. ¿Quiénes están muriendo en esta pandemia? El 60% de las muertes son gente que son mayores de 60 años. Y la característica de esa gente mayor de 60 años es que tienen principios morales, sociales y religiosos fuertes. ¿Sí me entendió? ¿Sí me expliqué? Y son los que en un momento están sosteniendo la sociedad. El segundo grupo que se está muriendo, que forma casi el 20%, de 60 y más son el 60%. Y el segundo grupo que se está muriendo, que forma casi el 20%, ¿ok?, es de 45 a 59 años. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que casi el 80% de las muertes que están sucediendo en esta pandemia es de gente mayor. De gente que tiene principios en la sociedad, morales, religiosos, etcétera, que sostuvieron la sociedad. Y si vemos del lado cristiano, gente de esa edad que han sostenido los principios cristianos a través del tiempo. ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos? Porque nos vamos a ir. Nos vamos a ir. La pandemia está diseñada, esa es una opinión muy particular y la quiero compartir, es mi responsabilidad. La pandemia está diseñada para acabar con la gente mayor. ¿Quiénes van a tomar el control cuando nosotros no estemos? Pregúnteselo. ¿Los milenios? ¿O los que vienen después de los milenios? Gente, como la ha llamado peyorativamente la sociedad hoy, la generación de cristal. Búsquelo en el internet para que vea qué es la generación de cristal. Ellos son los que van a tomar el control. Y déjeme decirle, si ellos son los que van a tomar el control, con los principios que se están manejando ahorita, entonces nos va a ir muy mal, le va a ir muy mal a la sociedad. Tenemos que luchar mientras estemos aquí para cambiar y poner los principios que Jesucristo quiere que los cristianos tengan y que la sociedad escuche. ¿Cómo se iría aquella multitud? Termino con esto. ¿Cómo se fue aquella multitud? Porque dice la Biblia que y viendo la multitud, a esa multitud de oyentes, esa multitud que fue a escuchar a Jesús, ¿cómo se fue? ¿Creyendo? No lo sé. Pero una cosa sí sé, que se fue impactada por la enseñanza de Jesucristo. Porque dice la Biblia que al terminar las palabras, toda esa multitud dijo, verdaderamente este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es lo que nos falta. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Señor, de veras avergonzado, mi Dios, porque, Padre, a través de muchas circunstancias podemos ver, Señor, que estamos fallando grandemente, Señor, como hijos tuyos, Padre. Que cada día que pasa, Señor, nuestra vida se enfría, Padre Celestial. Y que cada día que pasa, Señor, nos alejamos más y más, Señor, de los principios
que tú has dejado establecidos para que nosotros vivamos, Señor, y tengamos una vida abundante, Padre Celestial. Mi Dios, por favor permite, Señor, que nuestras conciencias sean despertadas, Padre Celestial. Que, Señor, veamos lo que realmente está pasando, mi Dios, y que nos volvamos, Señor, defensores, Señor, de veras, de nuestras propias convicciones, Señor, que se han generado a través del estudio de tu palabra. Y sobre todo, mi Dios, que peleemos por ellas, Señor, y podamos transmitirlas, Señor, a las otras generaciones. No importa, Señor, a veces si predicamos al viento, Padre Celestial, pero tú dices en tu palabra que nunca, Señor, tu palabra expuesta volverá vacía. Por favor, Señor, prospérala, para lo cual tú la has enviado. Haznos fuertes en ti, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, que Dios los bendiga.